Triunfo histórico de la selección mexicana ante Ecuador. La selección mexicana le acaba de ganar 2-0 a Ecuador en estos 16avos de final y se mete en unos octavos de final de esta Copa del Mundo. La selección de México acaba de jugar un gran partido, pero un gran partido de verdad, y acaba de eliminar a la selección ecuatoriana de Sebastián Becasese, a una selección ecuatoriana que mucho se elogiaba en la previa por esta generación de futbolistas, con jugadores en los equipos más importantes del mundo, pero aún así, con todo este condimento en la previa, con un Ecuador que le había ganado a Alemania, más allá de que después Alemania quizás un poco le podríamos bajar el precio de esa victoria, pero no deja de ser una victoria ante Alemania, por lo que termina ocurriendo en el partido ante Paraguay en estos 16avos. Pero es una selección la ecuatoriana que mal la había ganado una selección campeona del mundo y entró por la ventana, pero entró a estos 16avos de final, y México tenía que enfrentarse a esta selección sudamericana después de tener el antecedente de que la verdad a la selección mexicana cada vez que tiene que enfrentar una selección de CONMEBOL en una Copa del Mundo termina siendo un partido muy complicado, terminan siendo partidos duros, partidos adversos, y a pesar de todo, contra todo, no sé si contra todo pronóstico, pero con este dato, con esta racha que un poco lo bajaba a México, le terminaba bajando la espuma al partido para el día de hoy, aún así México lo termina ganando. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Porque la selección de México termina jugando un partido brillante. Partido brillante. Fútbol total durante 30 minutos. Fueron 30 minutos de fútbol total para México. México en 30 minutos terminó despachando el partido, terminó despachando esta serie de 16avos de final ante una pobre selección ecuatoriana que, más allá de haber jugado mal, se sintió cierto temor, se sintió que no estuvieron a la altura los jugadores. Y no es únicamente esto una cuestión técnica, una cuestión táctica. Se nota que los jugadores de la selección ecuatoriana, no sé si terminaron con la panza llena después de esa victoria ante Alemania, o si emocionalmente estaban desbordados, porque hoy se vio un Ecuador irreconocible. Un Ecuador que está muy lejos de ser la Ecuador que hemos visto durante eliminatorias sudamericanas y que hemos visto a lo largo de distintos amistosos y mismo en la Copa del Mundo. Ahora, hay un hecho que no puede ser refutado, y es que la selección ecuatoriana está sufriendo mucho la Copa del Mundo. Ecuador sufre el Mundial. Le pasó hace 4 años cuando llegó a Qatar, le pasó en esta Copa del Mundo, muchos tiros en los palos, partidos que parecía que estaba todo dado para perderlo, y aún así después termina metiendo un triunfo Ecuador ante un campeón del mundo, pero no le termina alcanzando. Evidentemente la selección ecuatoriana, por más generación dorada, si se quiere llamar de alguna manera, por más plantel, por más jugadores que tenga, tiene que empezar a quitarse el temor para jugar esta Copa del Mundo y tiene que entender que estas cosas pueden pasarle, porque ha tenido situaciones que son realmente increíbles, con tiros en los palos, la pelota que por momentos pareciera que no quiere entrar, pero me parece que todas estas situaciones que le pasaron a Ecuador durante esta Copa del Mundo, el partido ante Costa de Marfil, el partido ante Curazao, más allá de el desahogo contra Alemania, terminan haciendo que Ecuador termine padeciendo una Copa del Mundo, y eso se termina sí viendo el día de hoy cuando termina enfrentando a México. Lo que hay que decir del partido es que, en cuanto al partido que jugaron México y Ecuador, es que la selección mexicana terminó mostrando un partido donde, para mí, por primera vez, pero realmente por primera vez, vi una México completamente sólida, porque yo había visto y hemos analizado en el canal de Falso 9 todos los partidos de la selección mexicana en la fase de grupos. Yo siempre mencioné que, más allá de que habían sido buenos los partidos de México, mi temor con respecto al futuro de la selección mexicana, y por eso también mencionaba y me hago cargo de mis palabras, que esta selección yo no la veía llegando lejos, era porque había jugado contra seleccionados menores y que podía pasar que al enfrentarse a una selección de un calibre mayor se termine llevando una sorpresa, que se termine dando la cabeza contra la pared. Bueno, México, a pesar de que para mí han sido seleccionados menores los que había enfrentado en relación a otros grupos, porque creo que México, mal que mal, termina teniendo un grupo parejo, pero sin un rival que tenga una gran diferencia a favor México, sin un rival demasiado débil,
pero tampoco con un rival demasiado fuerte. Creo que termina siendo el más parejo el grupo de México de todos, porque todos los grupos, mal que mal, terminaban teniendo a un equipo que era considerablemente más débil que el resto, al menos en la previa. Después es la Copa del Mundo y puede ocurrir cualquier cosa, y lo hemos visto. Pero por eso también tengo que reconocerle esto al seleccionado mexicano, que cuando el fierro quemaba, cuando tenía que jugar un partido de verdad importante, porque también hay otra cosa. Con estos 16 de final, más allá de que siempre se dice que en los mata-mata arranca otro mundial, empieza a correr ese miedo de que si yo pierdo me voy a casa. Porque no es lo mismo en la fase de grupos que en este partido de 16 avos. Porque en la fase de grupos hasta puedes especular. Bueno, estás perdiendo 1-0 y vos necesitas al menos un empate para meterse en la siguiente ronda. Y hasta puedes especular, bueno, pierdo 1-0, pero trato de no recibir más goles en contra. A ver si así al menos como tercero puedo entrar. Bueno, esto no ocurre en esta instancia. Acá o seguís o te volvés a tu casa. Por eso digo que tiene un valor extra, tiene un plus esta victoria de México. Porque más allá del rival, más allá de que esta selección de Ecuador no jugó bien durante esta Copa del Mundo, más allá de todas las otras situaciones de que, más allá de que no jugó bien, en algunos partidos podría haber ganado y no se le termina dando por las situaciones que tiene mismo este deporte. Pero aún así, México se enfrentó a una selección como la ecuatoriana que individualmente tenía buenos jugadores. Tiene buenos jugadores Ecuador. Ahora, la verdad es que México, y como esto sí lo mencioné en el último partido de la fase de grupos del seleccionado de Javier Aguirre, esta selección mexicana termina encontrando, para algunos mal, para algunos bien, tarde su identidad, la termina encontrando su propia identidad futbolística en la Copa del Mundo, pero la termina encontrando a tiempo. Y hoy se vio, para mí, el mejor partido de México en una Copa del Mundo desde aquel histórico triunfo ante Alemania en Rusia. Desde ahí, este ha sido el mejor partido de México. Fue un buen partido de México en su momento, en esos octavos de final ante Brasil. Pero me parece que este es el mejor partido y el mejor triunfo desde aquella tarde en Rusia, donde gracias al gol del Chucky Lozano, la selección mexicana le pudo ganar a un campeón del mundo, al vigente campeón del mundo. Hasta ahora, esta ha sido la mejor victoria del seleccionado mexicano. La verdad es que hay que mencionar algunas cosas también. México vuelve a ganar después de 40 años un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Y eso no es un dato menor. Sí, es 16avo de final. Es una ronda menos que el formato que veníamos viendo. Sí, hay que reconocerlo. No es lo mismo llegar a este quinto partido que al quinto partido de los mundiales anteriores. Ahora vos estás entre los 16. Con el famoso quinto partido anterior vos estabas entre los 8. Te daba también otra chapa estar entre los 8 mejores del mundo. Por ahora estás entre los 16. Yo creo que, la verdad, a pesar de esto que menciona, que no es el famoso quinto partido que tanto se habla en México, no deja de tener un mérito enorme. Porque México tuvo que enfrentar a Corea del Sur, a República Checa, también a Sudáfrica, ahora a Ecuador. La verdad es que es una Copa del Mundo, para mí, que hasta el momento es correcta la Copa del Mundo de México. Decir si es buena o mala Copa del Mundo va a depender de, primero, hasta qué instancia llegue, porque yo creo que esta instancia era una de las obligaciones. México no podía no meterse en 16avos de final. Ahora, tiene un plus, lo ha hecho ganando todos los partidos, porque ha ganado los 3 partidos de grupo, ha ganado el partido de 16avos y en ninguno de ellos ha recibido goles. Y este es otro gran mérito de esta selección mexicana. Es una selección que defiende muy bien, es una selección que colectivamente funciona todo como un engranaje. Cada jugador sabe cuál es su rol, y no solo eso, hay un funcionamiento que respalda el rol y el rendimiento individual de cada uno. Yo tenía algunas dudas con el arquero, con Rangel, que la verdad viene respondiendo muy bien. Me parece que la línea de 4, la línea defensiva está muy bien. Me parece que yo los veo muy firmes en estos partidos. Pero quiero destacar la mitad de la cancha. México tiene algo que en esta Copa del Mundo viene siendo muy importante. Porque en esta Copa del Mundo las defensas son las que vienen ganando partidos junto con los arqueros. Pero los mediocampos vienen siendo muy importantes. Los equipos que están avanzando son los que tienen mediocampos dinámicos. Son los que tienen una mitad de la cancha que va y viene. Por eso yo quiero rescatar esto de México y se lo quiero destacar. Una gran mitad de la cancha conformada de Aguirre
con hoy la particularidad de que ingresó Mora en el equipo titular. Me encantó lo del chico Mora, lo del joven talentoso mexicano. Impresionante. Jugó unos 30 minutos, pero jugó unos 30-35 minutos sensacionales. Pero de verdad, siendo tan joven. La verdad es que ha sido muy bueno lo del joven Mora. Y después quiero destacar también que aún, a pesar de estar Mora en el 11 titular, estaba Gutiérrez en el banco, que había sido uno de los mejores jugadores que había tenido México en la mitad de la cancha en la fase de grupos. Para ir cerrando esta reacción en falso 9, quiero destacar lo de Quiñones. El hecho de haber naturalizado a Julián Quiñones es un gran mérito de la Federación Mexicana, porque es un jugador que vuela arriba. Es un jugador que vuela. Quiñones no es Haaland, Quiñones no es Mbappé, Quiñones no tuvo que jugar contra Francia, contra Noruega, no tuvo que jugar quizás contra un gran seleccionado, pero Quiñones, con los que tiene a su costado y con los que ha tenido enfrente, viene teniendo una gran Copa del Mundo. Gran Copa del Mundo de Quiñones. Tiene 4 contribuciones de gol en 4 partidos. 4 contribuciones de gol distintas en 4 partidos. Es impresionante. Lo del delantero mexicano, que para mí es hasta ahora el mejor jugador de México en esta Copa del Mundo. Decididamente el mejor jugador de México en la Copa del Mundo. A Jiménez no lo veo bien. Tanto a Raúl como al Chaquito no los veo firmes. Me parece que México ahí tiene un problema, porque si no es que hoy ha convertido a Raúl Jiménez, pero no lo he visto bien físicamente, uno creería que para el próximo partido debería mejorar un poquito al menos para lo que será un partido de exigencia máxima. Uno imagina ante Inglaterra, pero puede ser el Congo también. Pero el Congo, aún si se diera la hazaña, es un equipo que tiene muchos jugadores en Europa. Pero bueno, México ha ganado, se mete en los octavos de final de la Copa del Mundo, gana un partido de eliminación directa en un mundial después de 40 años, y la verdad es que el público mexicano merece festejar, porque esto no pasa todos los días. Yo sé que la obsesión de los mexicanos es la Copa del Mundo, pero no todos los seleccionados de distintas confederaciones, sobre todo los seleccionados que no son campeones del mundo, no todos pueden hablar de que pasan un grupo con puntaje perfecto y que se meten así como si nada en unos octavos de final. Obviamente que esto tiene su esfuerzo, tiene por supuesto su costo, y la verdad es que por eso el pueblo mexicano tiene que festejar esta victoria. Te invito a dejar tu me gusta, te invito a dejar tu comentario, que te suscribas, y nosotros nos vemos hasta la próxima.